Hay momentos en la vida en los que el tiempo parece detenerse, no por elección, sino por imposición. Para Palito Ortega, ese instante llegó sin previo aviso, envuelto en la rutina más cotidiana, un chequeo médico anual, de esos que uno realiza casi por inercia, sin imaginar que detrás de un resultado puede esconderse un terremoto silencioso. Todo comenzó con una sospecha leve, una señal mínima que no parecía anunciar nada grave, pero la medicina, fría y precisa, no deja espacio para ilusiones cuando las pruebas hablan. El diagnóstico fue contundente: linfoma de células T, una enfermedad que no solo invade el cuerpo, sino también la mente, el ánimo, la identidad. A sus 85 años, Palito no era simplemente un artista veterano, era un símbolo, un hombre que había atravesado décadas de éxito, de luces, de aplausos interminables, pero en ese momento, ninguna ovación servía de escudo. El silencio del consultorio pesaba más que cualquier estadio lleno. Dicen que no lloró inmediatamente, que primero hubo un vacío, una especie de desconexión con la realidad, como si su mente se negara a procesar lo inevitable. Fue después, cuando miró a su lado, que todo se quebró. Allí estaba ella, su esposa, su compañera de vida. No hizo falta decir mucho, se abrazaron. Y entonces sí, las lágrimas llegaron, no como un gesto de debilidad, sino como una forma brutal de aceptar lo que acababan de escuchar. Era el tipo de llanto que no tiene sonido, pero que lo invade todo. Los días siguientes fueron aún más duros. El hombre que había irradiado energía durante décadas comenzó a apagarse. Su cuerpo, antes firme, empezó a mostrar signos de agotamiento. Su mirada, antes viva, parecía perder brillo. Había algo en él que se estaba desmoronando desde adentro. No solo por la enfermedad, sino por el peso psicológico de enfrentarla. Quienes lo conocían hablaban de un cambio radical, de un Palito más callado, más frágil, más introspectivo, como si estuviera revisando su vida en cámara lenta, buscando sentido en cada recuerdo. Pero en medio de esa caída, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la historia. Ella no se fue. Su esposa no adoptó el papel de espectadora, no eligió la distancia emocional que muchos toman ante el miedo. Al contrario, se acercó más que nunca. Se convirtió en su sostén, en su refugio, en su ancla. Y entonces llegó la etapa más difícil: la quimioterapia. El tratamiento no solo ataca la enfermedad, devora al paciente, lo desgasta, lo transforma, lo despoja de su imagen. Cada sesión era una batalla, cada efecto secundario una prueba de resistencia. El cabello comenzó a caer, el cuerpo a debilitarse, el cansancio se volvió constante. Pero lo que nadie esperaba fue el gesto. Un día, sin previo aviso, ella tomó una decisión que iba más allá del amor convencional. Se rapó la cabeza. No como símbolo estético, no como acto teatral, sino como declaración, como pacto silencioso, como forma de decir: no estás solo en esto. Si tú pierdes algo, yo también lo hago. Ese momento marcó un antes y un después. Para Palito, fue un golpe emocional tan fuerte como el diagnóstico, pero esta vez no de miedo, sino de gratitud, de una emoción profunda, casi indescriptible, porque en medio de la enfermedad encontró una forma de amor que muchos jamás experimentan. No todos están dispuestos a compartir el dolor de esa manera. Y sin embargo, ella lo hizo. A partir de ahí, algo cambió en él. No fue una recuperación milagrosa, no fue un giro repentino de la enfermedad, pero sí hubo una transformación interna, como si ese gesto le devolviera una parte de la fuerza que creía perdida. Comenzó a luchar de otra forma, no desde la desesperación, sino desde la conexión, desde la certeza de que no estaba enfrentando aquello solo. Las sesiones de quimioterapia seguían siendo duras, el desgaste físico continuaba, pero había algo distinto en su mirada, una chispa, una razón para resistir. Y es ahí donde la historia se vuelve compleja, porque no todos interpretan este relato de la misma manera. Algunos lo ven como un ejemplo extremo de amor, una demostración casi heroica de compromiso. Otros, en cambio, se preguntan si ese tipo de sacrificio es necesario o incluso saludable. ¿Hasta qué punto debemos compartir el dolor del otro? ¿Es amor acompañar o también implica perderse en el sufrimiento ajeno? En el caso de Palito Ortega, la respuesta no es simple. No hay blanco o negro. Hay matices, emociones, decisiones profundamente humanas. Lo cierto es que, en medio de una enfermedad que amenaza con destruirlo todo, surgió una imagen poderosa: dos personas enfrentando el abismo, juntas. Y tal vez ahí reside el verdadero núcleo de esta historia. No en la enfermedad, no en el diagnóstico, sino en la forma en que decidieron atravesarlo. Ahora la pregunta queda abierta, y quizás incómoda. Si estuvieras en su lugar, ¿esperarías que alguien hiciera lo mismo por ti? ¿O serías capaz de hacerlo por alguien más, incluso si eso significa cargar con su dolor? Y sin embargo, incluso en medio de esa nueva fuerza, había noches en las que el miedo regresaba. No aparecía con ruido, ni con dramatismo. Llegaba en silencio. En la oscuridad de la habitación, cuando el mundo exterior desaparecía y solo quedaban los pensamientos, Palito Ortega, acostado, con el cuerpo agotado por los tratamientos, se enfrentaba a una pregunta que ningún médico podía responderle con certeza.
¿Cuánto tiempo? Porque más allá de los informes clínicos, de las probabilidades, de los protocolos, existe ese territorio incierto donde la mente construye sus propios escenarios. Y ahí, la enfermedad se vuelve más grande de lo que es. Pero también ahí, el amor adquiere otra dimensión. Ella seguía allí, incluso en esos momentos invisibles, no siempre hablando, a veces simplemente respirando a su lado. Y en ese gesto mínimo, casi imperceptible, había una forma de resistencia, como si le recordara que la vida, aún frágil, seguía latiendo. Algunos cercanos comenzaron a notar algo desconcertante. Palito ya no hablaba tanto del pasado. Durante años, su historia había sido su refugio, los escenarios, la fama, las canciones, pero ahora, su mirada parecía estar fija en otra parte, en el presente, en lo inmediato, en cada pequeño instante que antes habría pasado desapercibido. Un sorbo de agua, una conversación breve, una risa inesperada, como si hubiera entendido algo que pocos logran comprender sin atravesar el abismo, que la vida no se mide en años, sino en momentos conscientes. Pero esta transformación también generó incomodidad, porque no todos a su alrededor sabían cómo reaccionar. Algunos evitaban el tema, otros intentaban forzar optimismo, y unos pocos, en silencio, comenzaban a prepararse para lo inevitable, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. ¿Era esto una despedida lenta o el inicio de una nueva forma de vivir? La línea era difusa. Y mientras tanto, su esposa seguía sosteniendo ese equilibrio imposible entre fortaleza y vulnerabilidad, porque acompañar también tiene un costo. También desgasta, también deja cicatrices que no se ven. Pero ella no retrocedió, quizás porque entendía algo que va más allá del sacrificio, que amar en su forma más pura no es salvar al otro, sino quedarse, incluso cuando no hay garantías de victoria. Y así entre sesiones médicas, silencios cargados y gestos que valen más que 1000 palabras, la historia de Palito Ortega dejó de ser solo la de un hombre enfermo. Se convirtió en un espejo, un reflejo incómodo de lo que significa realmente estar al lado de alguien cuando todo se desmorona. Ahora la pregunta vuelve, más intensa que antes. Cuando la vida te enfrenta a lo inevitable, ¿lucharías por mantenerte fuerte? ¿O permitirías que alguien vea tu fragilidad? Y aún más inquietante, ¿qué pesa más? ¿El miedo a perder o el miedo a no haber amado lo suficiente cuando todavía había tiempo? En el mundo de la televisión hispana, el nombre de Jorge Ramos no se construyó únicamente con años de trabajo, sino con decisiones incómodas, enfrentamientos directos y una reputación que para muchos vale más que cualquier fortuna. Pero detrás de esa imagen firme frente a las cámaras, existe otra historia menos visible, la de su patrimonio, su familia y el legado que ha levantado palabra por palabra. Jorge Ramos no pertenece al tipo de figuras que exhiben riqueza de forma ostentosa. No hay excesos visibles ni lujos gritados en redes sociales. Sin embargo, esa discreción no debe confundirse con modestia económica. Durante décadas como rostro principal de Univisión, Ramos ha consolidado una carrera que le garantiza ingresos estables y elevados dentro del periodismo internacional. A eso se suman otras fuentes que, aunque menos visibles, son clave en su patrimonio: conferencias en universidades, colaboraciones editoriales y, sobre todo, sus libros. Obras como La otra cara de América o A Country for All no solo han sido éxitos editoriales, sino también declaraciones ideológicas que han reforzado su marca personal. Cada publicación no solo le genera ingresos, sino también influencia, porque en su caso el verdadero capital no es únicamente financiero, es simbólico. En cuanto a bienes materiales, se sabe que Ramos ha invertido en propiedades dentro de Estados Unidos, especialmente en ciudades estratégicas como Miami, donde se concentra gran parte de su actividad profesional. Pero, nuevamente, todo bajo un perfil bajo, casi calculado, como si entendiera que su credibilidad como periodista depende, en parte, de no parecer distante del público al que representa. Sin embargo, es en su vida familiar donde el relato se vuelve más complejo. Lejos de la imagen rígida que proyecta en entrevistas políticas, Jorge Ramos ha tenido una vida sentimental marcada por distintas etapas. Una de las más mediáticas ha sido su relación con Chiquinquirá Delgado, figura reconocida de la televisión latina. Juntos formaron una pareja que atrajo la atención constante de los medios, no solo por su fama, sino por la mezcla de dos mundos, el del entretenimiento y el del periodismo político. Antes de esa relación, Ramos ya había formado una familia. Tiene hijos, aunque siempre ha protegido ese aspecto de su vida con un nivel de privacidad poco común en figuras públicas de su talla. Esa separación entre lo público y lo íntimo no parece casual, sino estratégica, como si supiera que su fortaleza profesional podría verse afectada si su vida personal se convirtiera en espectáculo. Y sin embargo, esa dualidad también genera preguntas. ¿Es posible ser completamente transparente en pantalla y al mismo tiempo hermético en casa? Pero si hay algo que realmente define a Jorge Ramos, no son sus propiedades ni sus relaciones, son los momentos que lo han colocado en el centro del conflicto. Entrevistas tensas, conferencias interrumpidas, enfrentamientos que muchos periodistas evitarían, pero que él parece buscar. Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando cuestionó directamente a Donald Trump sobre políticas migratorias. Aquel instante no solo se volvió viral, sino que consolidó su imagen como un periodista dispuesto a cruzar líneas que otros no se atreven a tocar. Pero ese tipo de postura tiene un precio. Para algunos, Jorge Ramos
Ramos es una voz valiente, necesaria, incluso imprescindible. Para otros, es parcial, provocador, alguien que ha cruzado la línea entre informar y tomar partido. Y ahí es donde su figura se vuelve fascinante y polémica, porque su riqueza real no se puede medir solo en cifras. Está en su capacidad de generar conversación, de incomodar, de obligar a la audiencia a posicionarse. Hoy, con una carrera consolidada, una familia protegida del foco mediático y un patrimonio construido con disciplina, Jorge Ramos representa algo más que éxito profesional. Representa una elección constante, la de no quedarse en silencio. Y ahora la pregunta queda en el aire, más incómoda que nunca. Si tuvieras que elegir, ¿preferirías una vida con estabilidad y anonimato o una como la de Jorge Ramos, donde cada palabra puede convertirte en millonario o en blanco de crítica?